neuropsicólogo, soy profesor universitario aquí en la Universidad de Valencia. Soy profesor asociado al Departamento de Psicobiología, que sabéis que es el departamento un poco más biológico o un poco más médico de la psicología. Y llevo 20 años ahora prácticamente de experiencia profesional, ¿no? Sobre todo trabajo en el ámbito privado, he trabajado en hospitales públicos, en hospitales privados. Y lo que hago es ver muchos pacientes. Doy clases, participo en algunos másters, pero sobre todo lo que hago es ver pacientes, ver a personas, tratar a personas. Y estoy muchas horas, quizá demasiadas. Estoy unas 5 o 6 horas por la mañana y otras 5 o 6 horas por la tarde, unas 10 o 11 horas diarias atendiendo a gente. De esa gente que estamos atendiendo, la mitad aproximadamente, la mitad, un 40% diaria es con trastornos de ansiedad. Imaginaros para mí la ansiedad lo que supone, es mi vecina, la veo todos los días delante de mí, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, con la proliferación de la pandemia, o con la aparición de la pandemia han proliferado mucho más los trastornos de ansiedad, incluso gente que tenía un perfil ansioso más o menos controlado y que no sabía que quizá era tan ansioso o era tanta predisposición a la ansiedad, ha tenido un trastorno de ansiedad, ¿de acuerdo? Yo aquí había preparado, se ven bien las diapositivas, entiendo, ¿no? ¿Se ven bien las diapositivas? Sí, sí. ¿Vale? Vale, gracias. Entonces, yo aquí había preparado una especie de índice. Os he dejado aquí, luego al final también lo tenéis, ahí si queréis contactar conmigo, luego os pasaré el correo, tenemos ahí un canal de Instagram por si queréis ver cosas relacionadas que vamos subiendo, un canal de YouTube que tenemos algunos vídeos también relacionados con ansiedad, en fin, esto simplemente por si queréis ampliar cosas o si queréis curiosear. Y también recientemente hemos activado un podcast que se llama Mindea, también lo tenéis ahí apuntado, que hablamos de otros temas. Entre otros temas interesantes en el podcast, hay 3 capítulos ya sobre ansiedad y son de los 3 más visitados porque esto es un tema que atrae a mucha gente y que mucha gente, lógicamente, nos vemos identificados, ¿no?, con la ansiedad. Bien, yo había un poquito preparado una especie de guión que igual no lo llevo exactamente porque me gusta ser a veces políticamente incorrecto o salirme del guión. Este sería un poco el guión, ¿no? Es decir, ¿qué es la ansiedad? Pues voy a dejar muy claro esto porque todo el mundo habla de ansiedad, estoy ansioso, tengo problemas de ansiedad, tengo estrés, confunden términos, ¿no? Ansiedad, miedo, estrés, ¿no? Y no es lo mismo, no es lo mismo. Y esto me gustaría aclararlo inicialmente. Luego veremos síntomas de ansiedad, es decir, cuáles son los síntomas principales que vemos en la gente, tanto, sobre todo a nivel neurofisiológico, fisiológico, ¿no? Que quizá, perdón, el tema de la angustia, el tema del miedo, es una cosa que todos hemos experimentado, pero ¿qué síntomas somáticos, qué síntomas fisiológicos son característicos de ansiedad? ¿Cuáles son indicadores de que hay ansiedad, ¿no? Veremos un símil del árbol de la ansiedad. Me gusta hablar de este ejemplo porque todo el mundo lo entiende, ¿no? Ahora cuando expliquemos cómo responde el cerebro a la ansiedad o cómo vemos la ansiedad en el cerebro, ¿vale? Tengo aquí siempre tengo un amiguito que viaja conmigo, que es este, ¿vale? Porque esto, creedme que controla el mundo, es esto lo que controla el mundo, ¿no? Y esto es lo que hace, aquí dentro pasa la vida y es el que capitanea absolutamente todo. Entonces también vamos a hablar de qué estructuras y qué sistemas, ¿no?, están relacionados con la ansiedad, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿no? Sin ser muy profundo para que todo el mundo lo pueda entender. Vamos a ver qué pasa en el cerebro cuando hay ansiedad y por qué se mantiene esa ansiedad en el cerebro o se trastorna la ansiedad. ¿Vale? Que es el punto 6, y luego hablaremos un poco de una disciplina que para mí es fascinante, muy compleja y fascinante, y que cada vez tiene más reconocimiento clínico, que es la psiconeuroinmunología, que es la correlación de los 3 sistemas: sistema nervioso central, cerebro y médula, sistema, digamos, endocrino y sistema inmunológico. Habréis oído, ¿no?, bien porque estáis estudiando la carrera, bien porque ya la habéis terminado, bien porque estáis en algún máster o bien porque ya estáis trabajando de esto, habréis oído perdón, la afirmación esta de que tenemos 3 cerebros, ¿no? O hasta 4 cerebros. Hoy los veremos de alguna manera también, ¿vale? Y por último, haré una presentación muy rápida, haré un guiño muy rápido, describiré las principales técnicas para reducir ansiedad, ¿no? Que es un poco qué soluciones tenemos, ¿vale? Voy a intentar ir relativamente ágil y rápido y vamos a ello, ¿vale? Como digo aquí, la ansiedad, ¿vale? Voy a ir quitando y poniendo diapositivas para que me veáis quizá más a mí. Me han dicho que es mejor que aparezca yo y no tanto diapositivas, y es que esto lo pondremos. Entonces, normalmente la ansiedad es una respuesta adaptativa, ¿vale? Es una respuesta adaptativa que tiene el sistema. Entonces,
tener ansiedad es algo normativo. Tener niveles de alerta, tener estados de atención, eso es normativo, incluso es necesario. El problema es cuando ese nivel de ansiedad supera un umbral que llamamos patológico o que llamamos, digamos, alterado, ¿no? Cuando esa ansiedad, esa alarma, esa alerta, esa preocupación ya, bien por intensidad, bien por frecuencia, se instala, ¿vale? Ya veremos la palabra de cómo instalarse es importante y genera un circuito ya, incluso un patrón que llamamos ya automático viciado, es cuando empiezan los problemas de los trastornos de la ansiedad. O sea que realmente tener ansiedad como tal, la ansiedad es una respuesta adaptativa y según Darwin, quien adapta sobrevive, y como permanentemente estamos sobreviviendo a demandas del ambiente, tenemos que tener un nivel de alerta, ¿no? Un nivel de activación. Bien, hasta ahí tener ansiedad no es nada, pero yo quiero dejar esto claro, ¿vale? Luego hablamos de estrés y confundimos estrés con ansiedad y miedo. Entonces, lo que es importante aquí es diferenciar esto. Estrés sería como un poco la carga o la sobrecarga de acción, ¿no? Yo puedo tener mucho estrés, también se habla de estrés soportado, estrés percibido, ¿no? Hay gente que se ahoga en un vaso de agua y hay gente que flota en el océano. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces esto es muy subjetivo y muy perceptivo. No porque tenga más carga de estrés o depresión voy a generar un trastorno de ansiedad. Es decir, yo puedo tener un estrés alto y lo puedo dosificar bien y lo puedo gestionar bien, y eso no necesariamente me va a llevar a un trastorno de ansiedad. Gente con muy poco estrés, con muy poca presión ambiental, con muy pocas responsabilidades, acaba teniendo trastornos de ansiedad. Es más, mucha gente que tiene tiempo para pensar o que tiene tiempo un poco vacío, rumia tanto que acaba generando problemas de ansiedad y trastornos de ansiedad. Con lo cual, no hay una relación directa entre más estrés, más ansiedad. Evidentemente, si vamos acumulando estrés y no gestionamos bien ese estrés, insisto, no es tanto el estrés que tengamos encima, sino cómo lo gestionemos, ¿vale? Entonces sí que puede derivar en un problema de ansiedad. ¿De acuerdo? La ansiedad se está relacionada sobre todo con los trastornos, vamos a llamarlo así, de miedo, ¿no? Trastornos, preocupaciones, alertas, alarmas. Bien. Y claro, tenemos muchas. La pandemia es una de ellas, pero tenemos muchas, ¿no? Sabéis que hay muchos trastornos de ansiedad, ¿no? Hay desde las llamadas fobias muy concretas, fobias a cualquier cosa, a volar, aerofobia, a estar encerrado, claustrofobia, ¿no? A espacios abiertos, agorafobia. Hay tantas fobias como miedos podamos tener, ¿no? Y fobias muy dispersas. Cuando ves gente de muchos países, por ejemplo, en México y en países sudamericanos, especialmente en México, hay fobia a las aceitunas, que dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? Porque fobia a las serpientes o a las arañas, aracnofobia, la puedo entender, pero fobia a las aceitunas, pues bueno, hay tantas fobias contextuales como miedos podamos tener, ¿de acuerdo? Y el cerebro no discrimina aquí de que sea aparentemente más grave o menos grave. Pero también tenemos trastornos por estrés postraumático, ¿de acuerdo? Tenemos ansiedad social, tenemos muchos trastornos de ansiedad, ¿vale? Y al final, esas son las formas, ¿vale? La etiqueta, la forma que adquiere el trastorno. Pero la raíz es la misma, como ahora veremos como comentaba, en este árbol de ansiedad que yo voy a comentar o que yo he puesto. ¿Vale? Hasta aquí se me escucha bien, se me ve bien, por tener un poco de feedback, ¿verdad? Vale. ¿Correcto? Bien. Entonces, no confundamos miedo, que es una emoción básica, ni estrés, que es una situación que, sobre todo en sociedades modernas y sociedades, digamos, pues eso, estresantes o estresadas o con mucha dinámica, mucho flujo de actividad, es algo que también es normativo. Diferenciemos entre el estrés, digamos, soportado o el estrés percibido y el estrés un poco objetivo que tengo. Evidentemente, a más carga de cosas, más carga de estrés, más probabilidad de estresarme, más probabilidad de que eso derive en un problema de posible ansiedad o de agotamiento. Pero no significa que a más estrés, más trastorno de ansiedad. Insisto, hay mucha gente con trastorno de ansiedad con muy poco estrés, lo que entendemos con sobrecarga, ¿vale? Y acciones concretas. ¿Vale? Entrando en esto entonces y centrándonos en lo que llamamos trastornos de ansiedad, yo quiero aquí explicar un poquito y poner lo que llamamos síntomas de ansiedad, ¿no? Nosotros tenemos síntomas físicos que todo el mundo ha experimentado. Estoy convencido que todos vosotros habéis experimentado síntomas y experimentáis, incluso en vuestro día a día, síntomas físicos de ansiedad, ¿no? Pues que el corazón se nos acelera, fisiológicos que llamamos, opresión en el pecho, falta de aire, ¿vale? Dolor de estómago, se me cierra el estómago, intranquilidad, insomnio, etcétera, ¿vale? Luego hay unos llamados también psicológicos, ¿no? Que es una especie de inquietud, de desficio, de agobio.
de irritabilidad, de sensación de perder el control, sensación de que no estoy concentrado, ¿no? También tenemos de conducta, ¿no? Si vemos con irritabilidad, estar un poco a la defensiva, bloqueo, no nos concentramos, torpeza, estamos un poco ausentes. Y también tenemos cognitivos, ¿no? Dificultad de atención, de concentración, mucha rumiación, pensamientos distorsionados, negativismo. Es decir, que síntomas para describir la ansiedad tenemos en muchas áreas. Y hoy me voy a centrar un poquito más por intentar aportaros, es qué pasa en el cerebro, ¿no? ¿Qué pasa fisiológicamente? O sea, esto de la ansiedad, ¿dónde está? En nuestro sistema interno, ¿dónde está? ¿Vale? Entonces, antes de pasar a la parte más fisiológica, me gusta poner este ejemplo, porque si os fijáis, aquí tenemos la silueta, se ve bien, ¿eh? Entiendo, hacerme algún gesto de ok, se ve bien, ¿no? Que tenemos la silueta de un ser humano, ¿no? Que sería toda su ramificación nerviosa, que podría ser como, por eso, como raíces nerviosas, ¿no? Y tenemos la foto del árbol, ¿no? El árbol de la ansiedad. Entonces, realmente, como veis aquí, realmente lo importante, haciendo un símil entre nuestro sistema nervioso, que ahora explicaré, y el árbol de la ansiedad, es que lo que nosotros vemos, el fenotipo de lo que nosotros vemos, lo que nosotros vemos en las personas, en nuestros amigos, en nuestras familias o en nosotros mismos, pues es esto, ¿no? Hipocondría, fobias, ataques de pánico, agorafobia, estrés postraumático. Es decir, eso es lo que vemos y eso es lo que etiquetamos. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que cumple una serie de síntomas, de criterios, tal trastorno. Pero claro, ese trastorno, ¿qué lo sustenta? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué no desaparece? ¿Por qué por momentos se desactiva y de repente con un pequeño estímulo activador se vuelve a activar y tengo otro ataque de pánico cuando pensaba que lo tenía controlado? ¿Qué función hacen aquí los ansiolíticos, las benzodiazepinas? Esto es lo que hay que ver, ¿no? Entonces, al final, la copa del árbol, ¿no? La copa del árbol sería como los síntomas, los trastornos en sí. Pero claro, esa copa del árbol, si tú la podas, ¿no? ¿Habéis podado alguna vez algún árbol o habéis podado una planta? Si tú podas la planta, ¿qué suele pasar? Que vuelve a brotar, ¿no? ¿Correcto? Y vuelve a brotar incluso con más fuerza. Cuando os cortáis el cabello, por lo general, os sale cabello, ¿no? Y sale tanto con más fuerza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me quedo en un tratamiento, me quedo en una observación, me quedo en una intervención muy periférica, muy en la copa del árbol, bueno, podré reducir. Eso básicamente es lo que hacen los fármacos. Los fármacos atacan un poco el síntoma, ¿vale? Entonces, todas las benzodiazepinas, todos los relajantes musculares y algunos antidepresivos lo que hacen es atacar químicamente el síntoma. Entonces, bueno, duermen esa función o la regulan y, bueno, me reducen, me desactivan un poco la ansiedad, pero no me desactiven el mecanismo de acción fisiológico que la está provocando, que la inicia o que la mantiene. ¿Se entiende esto? Por tanto, nos quedamos un poco en la periferia. Si vamos profundizando de arriba del árbol hacia abajo, tenemos, ¿no?, el árbol, tenemos el tronco, que ahí es donde, digamos, está el constructo de la ansiedad, ¿no? Ahí está el por qué se produce esa ansiedad. Nosotros muchas veces, las personas, cuando analizamos a personas con ansiedad o con trastorno de ansiedad, vemos que comparte una serie de rasgos de personalidad también. Han tenido algunos traumas o tienen algunos traumas, han tenido algunos abusos, tienen mayor niveles de frustración, menos baja tolerancia a la frustración, tienen una autoestima más baja, son personas más desconfiadas porque han sufrido situaciones adversas, acumulan emociones negativas, son personas con un mal equilibrio emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de un trastorno de ansiedad muchas veces eso es la consecuencia de una mala gestión emocional previa. Es decir, no es casualidad que haya muchas personas con trastorno de ansiedad que tengan rasgos comunes que provocan eso. Vale, pero si bajamos un poco más a las raíces, en las raíces, lo que llamamos la savia, ¿no?, que todos sabéis lo que es la savia, que la savia es un poco ese alimento, ¿no?, que nutre, que va desde la raíz, un poco por el tronco hasta la copa, ¿no? Es decir, si esa savia sigue circulando, por tanto, aunque nosotros podemos el árbol de la ansiedad, podemos los problemas, demos medicación, hagamos alguna técnica como ahora explicaremos, estamos reduciendo la ansiedad, pero no necesariamente eliminándola, el trastorno, porque estamos como bajando la intensidad, pero el origen problema está ahí. Entonces conviene entender qué pasa en el cerebro, qué pasa en el sistema, para no solamente controlar los síntomas, sino controlar el trastorno en sí mismo, el origen. Entonces hay que hacer una profundización hasta de la savia. ¿Y esa savia dónde se genera? En las raíces. ¿Y qué hay en las raíces? ¿No? Ahora explicaremos. ¿Qué hay en las raíces? Pues en las raíces hay miedos distorsionados, pensamientos distorsionados, hay alteraciones de personalidad, hay problemas de personalidad, hay experiencias previas no resueltas, hay un montón de circunstancias que explicarían
el inicio de ese trastorno de ansiedad. Porque estrés, más o menos tenemos todos, problemas, más o menos tenemos todos, malas rachas tenemos más o menos todos, la pandemia la hemos vivido todos, unos más les ha afectado más, otros les ha afectado menos, pero en definitiva, cuando tú trazas la línea longitudinal de un ser humano, muchos seres humanos pasamos por muchos procesos parecidos. Unos tienen trastorno de ansiedad, otros no tenemos trastorno de ansiedad. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Esto es lo importante, ¿no? Porque esto hace que tratemos a cada individuo, a cada paciente en este caso, de una forma muy peculiar y muy individual. Y por tanto personalicemos el tratamiento. Las técnicas están bien conocerlas. Es necesario conocer las técnicas del control de la ansiedad o del tratamiento, pero hay que adaptarlas al paciente. Y ese paciente con trastorno de agorafobia, con trastorno de ansiedad generalizada, no es el mismo, aunque su etiqueta diagnóstica es la misma, no es la misma ansiedad, porque no tiene la misma personalidad, porque no tiene la misma savia, ni tiene la misma raíz que otra persona con ese mismo diagnóstico. ¿Se entiende esto? Es decir, el fenotipo, lo que vemos, el diagnóstico, los síntomas son los mismos. Evidentemente somos un ser humano, un ser vivo que se le acelera el corazón, que le duele el estómago, que no puede dormir, que tiene angustia o que tiene un ataque de pánico. Eso va a ser en casi todos los pacientes igual, más o menos intenso. El problema es qué lo ha originado. El problema es cuál es el circuito cerebral que está originando y manteniendo eso. Porque entonces la medicación será diferente, su dosis, su tipo de medicación será diferente y el tratamiento psicológico será diferente. ¿Entendéis por qué es muy importante analizar bien cuál es el diagnóstico de una persona? Decir que tiene trastorno de ansiedad generalizada no tiene ningún mérito. Se nos presupone como psicólogos que lo vamos a tener que diagnosticar. Pues este síntoma más este síntoma más este síntoma, ansiedad generalizada, vale. Pero, ¿qué tipo? ¿Por qué? ¿Qué la mantiene? ¿Quién la originó? ¿Qué circuito cerebral? ¿Qué sustancias hay metidas? ¿Qué elementos hay metidos ahí? ¿No? Entonces, claro, tenemos que entender un poco cómo funciona el sistema. Y sabemos que tenemos un sistema nervioso central, ¿correcto? Que es el cerebro, que es el que pilota, el que gobierna esto. Bien, y en este cerebro, ¿de acuerdo? Hay una estructura fundamental que es el eje hipotálamo hipofisario, que muchos lo habéis estudiado, que es un poco la autopista o un eje fundamental que va a conectar y va a enviar y va a recibir sustancias neuroquímicas, neurotransmisores, hormonas, neuropéptidos y otros a través de la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que se pone en alerta, nuestro coco, nuestro cerebro, nuestro consciente muchas veces, ¿vale? Bien, pero no es el único que interactúa. Hay también un sistema que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Y autónomo por qué? Porque va a su puñetera bola. ¿Vale? Sabéis que hay dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿no? Y esto lo habéis estudiado. Yo simplemente recordar que el sistema simpático, que de simpático a veces no tiene nada, es el que se activa, el que se dispara, y además muy rápido, cuando tenemos una situación de alarma, ¿vale? Es el que provoca que se seque la boca, el que hace que yo me tense, que me entre el pipí nervioso cuando estoy nervioso, ¿no? El que se me acelere el corazón, el que se me seque la boca, el que me suba la frecuencia cardíaca, el que me suba la tensión arterial, el que me sienta un poco como mareado, aturdido, el que me haga sentir las pulsaciones en la garganta, este sistema, ¿no? El que gasta, el que dinamita recursos, frente al parasimpático, que sabéis que es ese sistema que se activa cuando estamos relajados o descansando, ¿vale? Entonces, si vamos a la biología, que la biología nos muestra el camino de la vida, vemos que las fibras que están implicadas en el sistema simpático, que actúan muy rápido y muy inmediatas porque tienen que sobrevivir, son fibras cortas, lo estáis viendo en este gráfico, fibras muy cortas y fibras mielínicas, que tienen mucha mielina, por tanto van a conducir muy rápido la información, porque están al servicio de ¿qué? De la supervivencia. ¿De acuerdo? Frente al parasimpático, que tiene fibras mucho más largas, no es tan importante relajarse, al sistema le importa menos relajarse, aunque es necesario, ¿vale? Y que son más amielínicas. Eso es la primera diferencia. Y eso tiene un porqué, que ahora veréis por qué. Pero es que además, el sistema simpático, ¿dónde actúa? Actúa a nivel, ¿no? torácico y lumbar. Es decir, en la zona central donde más órganos vitales hay. Por eso el páncreas se dispara, el estómago se revuelve, el corazón se multiplica, ¿vale? El lagrimal, todas las facies muestra actividad, tensión, etc. Entonces actúa de una forma muy rápida. Por tanto, no es casualidad que el sistema simpático actúe con fibras muy cortas, es decir, muy rápidas, con mielina, con mucha velocidad y a un nivel central.
frente al sistema parasimpático, que actúa mucho más a nivel periférico. ¿Dónde actúa el sistema parasimpático? A nivel cervical y a nivel sacro, es decir, en las zonas extremas donde ahí no hay órganos tan vitales. ¿Somos así de inteligentes? Bueno, nuestra biología es así de inteligente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué explico esto? Porque cuando yo me ansío, cuando yo me preocupo, cuando yo me agobio, ¿vale? Todo mi sistema simpático responde, salvo que lo tenga educado y entrenado, que si tengo técnicas, ¿vale? Y si tengo experiencia y si conozco mi cuerpo y conozco cómo funciono, las podré mediatizar, las podré controlar. Pero por definición, por sistema, como sobrevivencia, me voy a disparar. Entonces el sistema simpático se pone a tope. Y se pone a tope y muy rápido. ¿Cuántas veces os ha pasado que habéis estado súper tranquilos, estáis súper relajados y os hacen una llamada o veis simplemente un estímulo o un gesto o algo en la televisión? ¡Boom! Y de repente, ¿no? Todo vuestro sistema se activa en milésimas de segundo. Bienvenidos a la supervivencia. Eso está muy bien para reaccionar, pero eso es un peligro, es un arma de doble filo cuando yo me instalo en un sistema de alerta continuado. Cuando muchos estímulos, aparentemente neutros o no peligrosos, me acaban provocando, me acaban disparando. ¿Qué pasa? Que el circuito es un circuito inteligente, porque lo único que le importa es sobrevivir. ¿Qué pasa? Que cuando yo repito ese patrón de miedo, de pensamiento negativo, de activación negativa, el circuito acaba viciándose, se acaba perfeccionando. Pensar una cosa, vosotros os levantáis todos los días, ¿verdad? Os levantáis todos los días, si no estaríais muertos, os levantáis, mejor o peor, más cansados o menos. Y los primeros 2 o 3 minutos, pensarlo, hacéis siempre lo mismo. Entre el nivel de empanamiento con el que os levantáis y el nivel de rutina que el cerebro pone en modo automático, hacéis lo mismo, ¿sí o no? Pipí, no sé qué, me lavo la cara, no sé qué, que si preparo el café, lo mismo, el mismo ritual. Llegáis a un sitio, marcáis el pupitre cuando erais pequeños y siempre os sentabais en el mismo sitio. El cerebro tiende a economizar y tiende, digamos, a simplificar rutinas para hacer menos gasto energético. Con la ansiedad pasa lo mismo, ese es el peligro, que yo cuando me anclo a preocupaciones, mi sistema coge el patrón y con que se repitan 3, 4, 5, 6 veces de una forma intensa, ese patrón se queda viciado. Y por tanto luego de una forma inconsciente, sin que yo sepa, sin que yo quiera, veo un estímulo aparentemente neutro, conecta con mi sistema de miedo, con mi sistema de preocupación y se activa el circuito. ¿De acuerdo? Por eso mucha gente después del primer ataque de pánico no suelta ese trastorno de ansiedad porque tiene miedo a que se le vuelva a reproducir, porque su sistema se pone en alerta. ¿Se entiende? O sea, que todo este sistema tan eficiente para sobrevivir, que está muy bien para actuar de una forma rápida y que si viene el león o el tigre antes de que nos coma, saltar la valla o subir al árbol está muy bien, pero claro, cuando vemos un peligro, interpretamos un peligro como amenazante, como no lo ajustemos bien y no lo integremos bien, eso nos va a provocar un patrón de ansiedad. Y ahí es donde viene el trastorno de ansiedad. ¿Vale? Una mala experiencia en un avión, una mala experiencia en un ascensor, una mala experiencia en una relación, lo que sea, nos va a generar una huella. Por eso está ahí el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Bien, esto es todo lo que pasa. Todos nuestros órganos en el sistema simpático, pues bueno, se activan, se dilatan, aumentan. El sistema parasimpático descansan. Por tanto, vemos cuán importante es cuando hablamos de mindfulness, cuando hablamos de yoga, cuando hablamos de pilates, cuando hablamos de actividades más o menos terapéuticas, más o menos, digamos, relajantes, cómo hacen un efecto de control o de homeostasis. Por eso sabéis que mucha gente hoy en día está haciendo clases de yoga, está haciendo mindfulness, está haciendo meditación, está haciendo, ¿no?, un montón de actividades que más o menos regladas, más o menos bien encauzadas, generan ese relax, ¿no? Pero claro, lo importante es que estamos en ciencia y en ciencia hay que explicar, que luego lo explicaremos, qué técnicas son las más efectivas, ¿no? Porque no se trata de hacer mindfulness por hacer, se trata de hacer un mindfulness que a esa persona con ese trastorno de personalidad, con ese trastorno de ansiedad le funcione. Vale, bien, aquí vemos la importancia del ese eje hipotálamo hipofisario, ¿no? Es decir, todo se activa en cuanto yo me pongo mínimamente en alerta. Y esto se produce en milisegundos, ¿vale? ¿Qué pasa? Como la persona se da cuenta, es consciente de que su sistema se desbarata, ¿no? se altera, entonces, al ser consciente, entra el miedo. Miedo a perder el control, que esa es la base de cualquier trastorno de pánico. Miedo a enfermar, miedo a morir, miedo a perder el control. Voy a perder el control. Entonces, claro, el sistema responde de una forma completamente adaptativa, a priori,
a priori, pero yo, como soy consciente, todavía hiperventilo, todavía activo más por el miedo a no saber qué me está pasando. Por eso es muy importante en los pacientes con ansiedad que hagamos una psicoeducación, que primero entiendan qué narices les pasa, por qué les pasa, y que eso que les pasa en cierto modo es normal, normal tal y como se toman las cosas. O sea, si yo me tomo a muy disgusto una cosa, aunque sea pequeña, ¿qué quieres? Mi cuerpo va a responder con esa presión, ¿de acuerdo? No me están poniendo una pistola en la cabeza, pero yo casi que lo vivo así. Entonces, ¿mi cuerpo cómo va a reaccionar? Pues casi así. Entonces, esto es lo primero que hay que explicarles, porque si no, la gente, porque toma una pastilla o porque le hagamos una técnica de relajación, no va a controlarlo. ¿Vale? Primero, mucha educación en sentido. Entonces ya entendemos que doctor, ya sé qué me pasa. Claro, ahora entiendo qué me pasa. Claro. Entonces, esto que el corazón se me pone a mí es por esto. Pero entonces yo lo puedo parar. Entonces yo lo puedo controlar. Entonces ya el paciente ya empieza a abrir la mente y empieza a entender que él mismo, nosotros mismos, nos generamos ese patrón. Que el peligro es que como está tan viciado y tan automático, por nosotros mismos muchas veces no podemos y tenemos que recurrir, evidentemente, a un profesional. ¿Vale? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Me hacéis algún gesto? ¿Me vais entendiendo todo? Vale. Bien, entonces, claro, con esta base de conocimiento que se aplica a la ansiedad o se aplica a otros trastornos, apareció sobre todo en los años 80, ¿vale? Finales de los 70-80, una disciplina que a mí me tiene enamorado porque es una disciplina integradora. Sabéis que la realidad es muy compleja, entonces explicar la realidad de una forma simple para una clase universitaria puede estar bien, o para aprender algo puede estar bien, pero la realidad es muy compleja, ¿no? La realidad de las parejas es muy compleja, la realidad de las familias es muy compleja, la realidad laboral es muy compleja, no es todo tan simple. Entonces hay una disciplina aquí que se le atribuye un poco a Robert Adler, ¿no? Que fue profesor catedrático en la Universidad de Rochester, ¿no? Y fue un poco el que de alguna manera hizo los primeros manuscritos, las primeras investigaciones, él plasmó un poquito, nos abrió el camino de una cosa que muchos ya sabían y ya veían en sus pacientes y que pensaban, pero como todo en ciencia hay que demostrarlo. No vale solamente con tener la intuición de que esto sucede por esto, que seguramente está relacionado. No, hay que demostrar científicamente que esto hay una relación significativa, ¿no? O estadísticamente significativa. Y entonces, digamos que se le atribuye a él el acuñar el nombre de psiconeuroinmunología. Entonces ya entramos aquí, o la llamada PNI, ¿no? Entonces es unir un poco qué pasa psicológicamente en nuestro cerebro, qué pasa en nuestro sistema neurológico, nuestro sistema nervioso, y qué pasa en el sistema inmune, porque vemos que hay muchas enfermedades inmunes, ¿vale? Y esto lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Los llamados pacientes con inmunodeprimidos, ¿no? Que ahora todo el mundo ha escuchado esta palabra. Vemos que cada vez más proliferan enfermedades como la celiaquía, como las alergias, es decir, nuestro sistema inmune global está más deteriorado, tanto en hombres como en mujeres. La calidad de nuestro esperma es peor en estas generaciones, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, digamos, nuestra salud un poco de base, aunque vivimos más años, nuestro sistema inmune como especie se está deteriorando. ¿Y por qué se deteriora nuestro sistema inmune? ¿Por qué proliferan unos tipos de cánceres que no proliferaban? ¿Por qué se multiplica por 4 en 20 años el cáncer de colon? ¿Por qué aparecen más procesos metastásicos? ¿Por qué aparecen enfermedades nuevas que la incidencia era muy baja? ¿Por qué? Porque vivimos de una forma diferente. Porque nuestro cerebro se enfrenta a otra realidad diferente. Entonces, yo empecé en el año 2001-2002 a atender pacientes, ¿vale? Y esos pacientes venían con una serie de problemas. 20 años después, esos pacientes son los hijos de los que venían, para que nos entendamos, ¿vale? Y sus patologías y sus problemas, algunos son parecidos, pero muchos son nuevos. No existía la adicción a las nuevas tecnologías. No existía un trastorno que ahora ha vuelto a repuntar. Estaba a mínimos cuando yo empecé, porque estaba muy controlado el trastorno de anorexia y bulimia. Y ahora ha vuelto a repuntar. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia en las redes sociales del cuerpo y culto al cuerpo, y eso los adolescentes tienen un acceso ahora. Es decir, como profesionales tenéis que entender que somos gestores de problemas propios de nuestro tiempo. Entonces, la psiconeuroinmunología nos explica muy bien por qué determinadas personalidades tienen más tendencia a propiciar un determinado tipo de cáncer. ¿Por qué mucha gente con enfermedad de colon, con enfermedad de colon irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, por qué esa persona con ese trastorno tiene un perfil de personalidad y un trastorno ansioso muy concreto? ¿Por qué son personas mucho más obsesivas que el resto?
¿vale? Entonces, es lo que hemos llamado clásicamente la psicosomática. ¿Por qué cada vez hay más alteraciones dermatológicas? ¿Por qué tenemos más alteraciones oftalmológicas? Porque estamos quemando la vista en la pantalla. Los oftalmólogos nos dicen que patologías propias que se veían a partir de los 50, 60 años en la gente, en los ojos, ahora la están viendo con 30 y con 35, porque llevamos mucha exposición visual en las pantallas. Pues si nos vamos al terreno psicológico, nos vamos a encontrar, os vais a encontrar patologías que son fruto de la descompensación, de la pérdida de homeostasis de la forma de vivir, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante porque sabéis que hay una relación directa y bidireccional entre sistema nervioso central, sistema nervioso endocrino, autónomo endocrino y sistema nervioso inmune. Nuestras defensas están peor si nuestra salud mental está peor. Y eso es una relación directa. Es indirecta, pero hay una relación que podemos obtener directa. Entonces, las personas con trastorno de ansiedad y trastorno de ansiedad severos y crónicos son personas con un nivel de salud general también peor, sobre todo un nivel de defensas peor. Y esto también es importante que lo sepamos, ¿vale? Somos un sistema de sistemas, ¿vale? Entonces aquí, si esto es así, viendo ya las soluciones, es muy importante que entendamos que todo lo que sea efectivo de cara a reducir nuestros niveles de tensión, de activación neuronal, que regulen nuestros neurotransmisores, que nos dé una homeostasis entre sistema simpático y parasimpático. Todos estos mecanismos de funcionamiento, terapias, técnicas, estrategias, es muy importante que sepamos hasta dónde llegan. Entonces aquí me gusta poner esta diapositiva y hacer un reconocimiento a un profesor que yo tuve y que bueno, se ha convertido en una persona de las más importantes en el conocimiento del mindfulness, ahora que está tan de moda y que lo estaréis viendo y que, bueno, y que veréis que hay mucho artículo y mucha publicación y mucho centro que aplica mindfulness. Pues bueno, en los años 80, 70 y pico, 80, ya el doctor Vicente Simón, que fue catedrático, ha sido catedrático de psicobiología de la Universidad de Valencia, empezó desde el área de psicobiología, desde el área más científica, empezó a medir fisiológicamente qué pasaba en el cerebro de gente con ansiedad o con estrés. Y por tanto empezó a aplicar terapias y a ver el efecto. Entonces vimos o vio, ¿vale? Yo fui en su momento doctorando y becario de él, en su momento en el departamento, ¿vale? En el cual imparto clases. Ahora empezó a ver que efectivamente cuando se aplicaba una serie de técnicas del mindfulness, unas sí, otras no, cuando se aplicaban unas técnicas determinadas, con una duración determinada, con una frecuencia determinada, no solamente la persona refería un bienestar psicológico y notaba a la persona que estaba mejor de su ansiedad, sino que los parámetros neurofisiológicos, electroencefalograma, cortisol, ¿vale? Neurotransmisores activos, es decir, toda una serie de mediciones fisiológicas disminuían significativamente, es decir, se regulaban. Por lo tanto, ya no solamente es que la persona dijera, no, es que me encuentro mejor, la familia dijera, no, es que lo vemos mejor, sino que su frecuencia cardíaca, todas sus variables fisiológicas se regulaban. Entonces, veíamos que eso era efectivo. Pero era efectivo, insisto, para determinados tipos de pacientes, pero no para otros. Y era efectivo con determinadas repeticiones. Si nos quedábamos cortos, no iba a ser significativo. Si nos pasábamos de largos, podíamos agotar al paciente. Entonces, en ciencia y en neurociencia es muy importante decir qué sí funciona y para qué pacientes y qué no funciona. No podemos vender que todo vale para todo. Por tanto, se haría una mala praxis, y esto es muy importante que lo asumáis desde la experiencia, que no toda técnica vale para todo paciente, aunque él tenga un trastorno de ansiedad y sea una técnica para la ansiedad. Comprendido esto, hay que personalizar los tratamientos y esto parte por el conocimiento del trastorno, del origen, del patrón, del circuito neurofisiológico y entonces ahí estaremos en disposición de hacer un buen tratamiento. Bien, luego llegó Robert Sapolsky, que bueno, si queréis leer, tiene una vida bastante frenética, bueno, yo creo que es una persona con altas capacidades, lo que se suele decir a la gente joven, un máquina, ¿no? O tenía una cabeza, bueno, privilegiada, porque fue el primero que empezó a pronosticar y al principio lo tachaban un poco de gurú y de ilusionista. Empezó a explicar que toda enfermedad orgánica tenía un parámetro de afectación psicógena y que por tanto si buscábamos bien y correlacionábamos bien desde el punto de vista científico, detrás de un problema orgánico, ojo que había
un factor seguramente con mayor o con menos peso, digamos, psicógeno, ¿no? Hoy en día esto nadie lo discute, en los años 90 esto no era tan frecuente, ¿no? Este señor tuvo problemas en la universidad y este señor, la industria farmacéutica fue a por él, porque de alguna manera él venía a plantear que si encontrábamos el mecanismo de acción psicológica emocional que podía estar a la base, volvemos a la raíz de ese problema fisiológico, cuidando y tratando la parte emocional, resolveríamos en gran medida, evidentemente, el problema fisiológico. Entonces, las industrias farmacéuticas esto no les gustó mucho y fue un poco perseguido hasta que realmente él consiguió publicar trabajos muy importantes. Es más, gente que inicialmente lo apartó un poco del mundo académico y del mundo científico, luego acabó publicando en esa misma línea, ¿no? Esta es la injusticia a veces de ir contracorriente. Y lo he querido significar aquí. Bueno, al final, como vemos, la ansiedad se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque hay un círculo vicioso, ¿no? Porque realmente siento una emoción, esa emoción me genera una alteración fisiológica, esa alteración fisiológica hace que yo sea consciente, al ser consciente me preocupo, soy consciente de que estoy nervioso, estoy nervioso, esto es un peligro, ahí tengo peligro, se activa más la neurofisiología y al final es un circuito completamente viciado y nervioso. Y esto el paciente, si no lo entiende y entiende cómo lo puede cortar y cómo él lo va a cortar, no lo parará. Ya puede tomar ansiolíticos, ya puede tomar lo que quiera. Reducirá la intensidad, pero el problema no. A mí me gusta utilizar el verbo de activar y desactivar. Para mí, la ansiedad, digamos, o el trastorno está activo o inactivo, como el volcán, ¿no? Lo hemos visto en La Palma. El volcán, ay, no pasa nada, no pasa nada. No. Basta que se active, ahora páralo, ¿vale? Entonces, nosotros somos siempre susceptibles de tener problemas de ansiedad o trastorno de ansiedad. Digamos que tenemos la ansiedad, digamos, desactivada. ¿Qué ha producido la pandemia? La pandemia ha venido a despertar, ¡boom!, ha venido a despertar todo ese punto miedoso que todo ser humano tenemos dentro. Entonces, ha habido gente que lo ha sobrellevado bien y hay gente que le ha desbordado y le sigue desbordando. Y la gente no tiene miedo, la que viene a consultar no tiene miedo necesariamente al COVID o a infectarse. Lo que tiene miedo es a otras cosas. Es decir, ha sido tanto el bombardeo de muertos, datos, infecciones, problemas económicos, ha sido tanto el bombardeo negativo que esa persona hemos conectado con esa información y eso ha despertado, entenderme la expresión, ha despertado nuestros miedos y nuestros fantasmas. Y entonces estamos ansiosos, no sabemos muy bien por qué, y estamos con un plus de ansiedad. De hecho, nosotros nos estamos ahora planteando hacer un estudio, que lo queremos iniciar para marzo, un estudio de secuelas post-COVID, ¿no? Sobre todo en gente que ha tenido el COVID. A partir de 6 meses, tiene que tener un mínimo de tiempo de 6 meses de haberlo pasado, porque estamos viendo que en gente que ha pasado el COVID o la COVID, más allá del tema del olfato y del gusto, muchos pacientes aquí que han sido positivos nos refieren que ya no son los mismos, que tienen un poco más de aturdimiento mental, un poco más de espesez mental, que están más inseguros, que físicamente no se encuentran bien, que tienen más fatiga. Entonces vamos a sondear eso con la universidad, vamos a hacer un estudio gratuito, lo digo por si alguno tiene interés o conoce gente, nos puede escribir al correo, este estudio, que será, ya os digo, completamente gratuito. Haremos una valoración para tratar de sacar conclusiones de qué le está pasando a la gente ahora que ya ha pasado casi 2 años. Por lo tanto, habrá gente que tenga 6 meses, 7 meses, 8 meses, habrá gente que tenga 1 año desde que pasó el COVID, gente que la ha pasado 2 veces, en fin, haremos un cribado, ¿no? Entonces vamos a ver qué síntomas residuales quedan, ¿vale? Con este COVID, si os interesa. Y por tanto, se produce en el cerebro una trampa, y es una trampa mortal, ¿no? Una trampa mortal que muchas personas se ven, pues eso, indefensas, impotentes, muy agobiadas, ¿no? Muy agobiadas. Hay cuadros de ansiedad muy severos, ¿no? El hipocondríaco plus, el trastorno de ansiedad generalizada, fobias muy llamativas que a la gente no le permiten salir de su casa, que pierden todo contacto social, gente que no viaja, que no se desplaza. Realmente esto limita mucho la vida. Cuando el trastorno de ansiedad está muy intenso, muy elevado y se cronifica, ojo, que genera otros problemas muy grandes, ¿no? Entonces, bien, ¿qué técnicas se han visto que son significativas? Con eso terminaremos. ¿Qué técnicas se han visto que son como muy significativas a la hora de reducir, controlar, eliminar la ansiedad? ¿Vale? Vale. Hay muchas técnicas, ¿no? Desde técnicas de relajación, y ahí tenemos como 2 grandes técnicas, lo sabéis, muchos las habéis estudiado, otros quizás no os suenen tanto, que es la relajación muscular, que aparece siempre Jacobson como un clásico, relajación muscular progresiva.
Ese tipo de técnica tiene varias acepciones, se puede personalizar, se puede hacer más extensa, más corta, se puede hacer reducida, pero en definitiva es un control fisiológico muscular de nuestro cuerpo. Yo siempre empiezo por ahí. El paciente, además de entender por qué se produce la ansiedad y conocer su cuerpo, tiene que saber controlar su cuerpo. Yo siempre empiezo por la parte básica, que es vamos a sabernos relajar, vamos a saber dominar, controlar nuestro cuerpo. ¿Cómo? Primero muscularmente, físicamente. Vale. Si yo me relajo físicamente, me voy a relajar mentalmente. Vale, a partir de ahí, ¿qué es importante? A partir de ahí yo paso a un segundo nivel que lo llamo relajación autógena o relajación mental. Y entonces ya elevamos un poco la complejidad y empezamos a través de nuestros pensamientos, de nuestra cognición, a controlar esa ansiedad más rumiativa, ansiedad más mental, más de pensamiento. Ya no solamente controlo mi cuerpo y controlo las variables fisiológicas de mi cuerpo, sino que además ya controlo mi pensamiento. Si controlo mi pensamiento y controlo mi cuerpo, controlo la fisiología y controlo la cognición, ya tengo dos grandes frentes controlados. ¿Vale? Yo, esto de entrada es lo que primero les digo a los pacientes que tienen que saber manejar. Les hago una sesión un poquito de entrenamiento aquí en consulta y a partir de ahí intento que ellos se empoderen y que lo practiquen en su casa y que lo vayan trabajando. ¿Vale? Hay diferentes técnicas, diferentes formatos, pero esta es un poco la base. Luego, una vez ya eso más o menos está consolidado, empiezo a trabajar también el tema de la meditación positiva, lo que denominaríamos en términos globales el mindfulness, ¿no? Técnicas de meditación, de control mental, de controlar el presente, la hora, de controlar el pensamiento a través de fijar la atención plena en un punto, de comprobar que realmente por mucha tensión mental que golpee en ese momento, si yo consigo controlar el pensamiento y lo llevo a un punto de concentración óptimo, toda esa tensión desaparece. ¿Vale? Aquí hay diferentes técnicas, la técnica de la distracción, la técnica de la detección del pensamiento, que luego explicaremos. ¿Vale? Hay muchas técnicas que yo no voy a entrar ahora en detalle, ¿vale? Si queréis ahora me preguntáis alguna en concreto, pero hay muchas subtécnicas o pequeñas técnicas dentro de lo que llamamos mindfulness que nos ayudan a mantener el control mental, ¿no? Por otra parte, si desde el punto de vista teórico y luego desde el punto de vista práctico somos capaces de saber que, bueno, mi cuerpo reacciona, ¿vale? A mí me dicen, pero doctor, entonces ¿cómo hago? Me dicen, entonces ¿cómo hago cuando a mí el corazón se me acelera y me pongo nervioso y no puedo ni respirar? ¿Yo cómo hago? Digo, lo primero, respirar. Lo segundo, entender que es una reacción propia de tu cuerpo, que no te vas a morir. Nadie se ha muerto de un ataque de ansiedad. Todavía no hay de un ataque de miocardio o un infarto de miocardio, sí, pero de un ataque de ansiedad nadie se ha muerto. No hay ninguna certificación de muerte de se ha muerto de ataque de ansiedad. No, porque ¿no? Entonces es desdramatizar la situación, naturalizar la situación, decir, bueno, tu cuerpo responde ante una amenaza que tú generas más de lo que es. Entonces ya cuando dicen, entonces no me voy a morir de esto, no te vas a morir. Entonces yo lo puedo controlar, sí. ¿Cómo lo controlo? Bueno, con estas técnicas. Ya la persona empieza a tener más control, ¿no? De esto. Entonces, aquí hay varias opciones, ¿no? Desde autoinstrucciones, imaginación positiva, diálogo interior positivo, meditaciones, ¿vale? Hay también una técnica que se suele utilizar mucho, breve, que está a la base de la relajación, que es la respiración diafragmática, que todos estos lo hemos practicado, ¿no? Inhalar profundamente, aguantar mucho el aire y soltarlo muy lentamente, hacer varias inhalaciones y expiraciones y en poco tiempo podemos conseguir bajar la frecuencia cardíaca. Por eso insisto que para mí es muy importante controlar primero la fisiología, luego controlar la cognición, el pensamiento y a partir de ahí entender el problema. ¿Vale? Otra técnica que también se utiliza es, una vez ya tienes una base de relajación, es combinar diferentes estrategias o diferentes técnicas de relajación, ¿no? Toda aquella estrategia o técnica que vaya encaminada a bajar toda la frecuencia cardíaca, a nivel de intensidad de los síntomas físicos, aumenta la concentración, disminuye la tensión arterial, todo esto va a funcionar, ¿vale? Y el paciente, si rápidamente baja esa fisiología, ya tiene sensación de control, porque al final, a la base de un problema de ansiedad es no controlo, ¿vale? Bueno, entonces,
hay muchas formas de practicarla, ¿no? Se puede practicar de forma individual, se puede practicar de forma grupal. Cuando alguien está yendo a una clase de yoga, de alguna manera está poniendo esto en marcha y lo hace de una forma grupal. Si hace un retiro espiritual, lo está haciendo también. Si lo hace en su habitación, lo está haciendo también. Si lo hace con su familiar, lo está haciendo también. Si lo hace con su terapeuta, da igual cómo lo hagamos. Lo importante es hacerlo y hacerlo bien y que nos guíe a alguien. Eso es lo importante, ¿vale? Y cuando la persona repite sistemáticamente y va entrenándose en este control, esa ansiedad la tiene bastante controlada. Y entonces ya cambia, ya es yo puedo, yo controlo, yo sé esto cómo va, yo sé esto manejarlo. Sé que se me dispara, pero sé controlarla. Y aquí, amigos, entramos en otra fase donde el paciente ya tiene una sensación de control y empieza a mejorar, ¿vale? Bien, aquí os he dicho que hay técnicas como la Jacobson, el entrenamiento autógeno, ¿vale? Una vez ya el paciente ha controlado la relajación muscular, la relajación mental, digamos que yo también y el propio paciente lo nota, ya puede hacer como una relajación más abreviada, más rápida, ¿no? De bolsillo, que digo yo, ¿no? Es como uno cuando conduce ya no tiene que estar pensando en todos los elementos, ya puede conducir sin prestar mucha atención. Puede conducir en piloto automático y puede hacer otras cosas, digamos, pensar mientras conduce. Cuando llegamos a este nivel donde el paciente, la persona ya controla las técnicas de relajación y de meditación, pues vemos que rápidamente, aunque tenga un pico alto, ya con pocos minutos él mismo consigue, ¿no? Que lo veamos aquí, relajación rápida. Esto, si empezáramos por aquí, sería un error, como he dicho antes. Esto es para aplicarlo, para proporcionarlo cuando ya hay una base de control, ¿vale? Mucha gente, muchos compañeros quieren como actuar muy rápido con el paciente y acaban fallando porque el paciente no se relaja, porque vas demasiado rápido. Todo tiene su tiempo, como la comida, todo tiene su cocción, ¿vale? No podemos correr en terapia. Hemos de ir lo más rápido posible a solucionar problemas y ser contundentes y ser efectivos para nuestros pacientes, pero respetando los procesos de ese trastorno, ¿no? Bien, esta es un poco la imagen que nos dice, ¿no? De mindfulness, todo ¿no? Es mindful, ¿no? La mente a tope, o mindfulness, ¿no? O la mente despejada. ¿Qué pasa? Que cada vez más el ser humano tiene la mente mucho más ocupada. Estamos pendientes de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de las clases, del trabajo, de los gastos, de la economía, de la pandemia. O sea, lo previsible, y así se ha visto, es que explotemos, que la cabeza nos explote de preocupación. ¿Veis el dibujo este aquí? Mínimo vamos a tener esto, mínimo. Entonces, claro, que yo tenga todo este estrés, ahora sí, ¿no? Carga de trabajo, problemas, y que consiga mantener mi mente como si fuera un jardín en el Edén, pues es difícil, ¿no? Pero se puede conseguir y estas técnicas nos ayudan, ¿vale? Hay un ejercicio sobre todo para niños, porque estamos centrándolo sobre todo en adultos, pero para niños a veces cuesta mucho más que se relajen, no se calman. Entonces, para niños o para adolescentes, yo utilizamos mucho efectos visuales, ¿no? A los niños hay que convencerlos, hay que ganárselos, si no estás perdido. Y esto quien da clases para los niños o que trabaja con niños lo sabe. Lo importante es llegar a hacerles el clic, ¿no? Entonces, vale para niños sobre todo, pero también para adultos, ¿no? Que es la botella de la calma. Tú puedes poner una botella con un poco de purpurina o de brillantina y bueno, entonces le puedes explicar, mira, cuando nosotros estamos ansiosos, estamos muy nerviosos tal, ¿no? Agitas la botella y dices, esto es como estamos. ¿Qué pasa? Si tú te calmas, si tú te paras, si tú tienes la paciencia necesaria, si paras un momento, respiras, controlas, dejas la botella quieta y tienes un poquito de paciencia y no te aceleras, y piensas en positivo pensando que esto va a volver a su cauce, entonces, ¿qué pasa? Que esa botella de purpurina vuelve a su estado natural, ¿no? Pasa como la tinta, si tú pones tinta en un agua y la agitas, todo se mancha, ¿no? de tinta. Si dejas el tiempo suficiente, pues la tinta se asola y cae al pozo y el agua se vuelve a quedar cristalina. Entonces, esto muchas veces, para que la gente entienda, y sobre todo los niños, esto es importante hacerles una imagen visual y a mí me funciona, ¿no? A veces la técnica más sencilla es la más aplicable, ¿vale? Luego, evidentemente, también hay técnicas más básicas para niños o para personas que les cueste más, como la técnica de la pajita, de respirar a través de la pajita y que controlen el aire. Esto, por ejemplo, Logopedia lo hace para trastornos del lenguaje, como reeduca toda la parte productiva cuando hay ictus, pues también aquí tenemos que reeducar un poco al cerebro a saberse relajar, ¿no? La técnica de detención del pensamiento, que esa es la técnica que yo más utilizo, ¿no? Hay una técnica que la habréis oído que se llama detención de pensamiento, ¿no? Que tiene como 3 fases y con eso terminamos.
y es la fase de detectar. Mirad, muchas veces, y ya termino, nosotros no somos ni conscientes de que estamos calentándonos la cabeza o que estamos pensando negativo. Entonces es muy importante que tengamos un nivel de lucidez, de atención, de que nos estamos rayando, de que nos estamos preocupando. Entonces la técnica de detección del pensamiento te ayuda, lo primero, a detectar, te dice, atención, como dicen los franceses, ¿no? Atento, te estás hablando en negativo, te estás rayando, te estás preocupando. Entonces, si tú detectas eso, hace que no vaya más. Aquí tengo un dibujo, que lo he hecho a mediodía, lo tengo a mano para el paciente, no sé si se ve, ¿no? Estas flechas, disculpad el gráfico, pero está hecho a mano en 3 segundos. Estas flechas son como nuestras preocupaciones, ¿no? Nuestros agobios. Hay un umbral, lo veis aquí, ¿no? Hay un umbral que si esas flechas no pasan ese umbral, no hay problema. Están ahí en nuestro run, no nos limitan. Pero como una preocupación de estas supera el umbral, ¿qué pasa? Que se pone en modo espiral, ¿correcto? Se pone enloquecido. Eso tiene carga negativa y esa carga negativa va a conectar con otros puntos negativos. Entonces, hace un día, para que lo entendamos en un símil, hace un día maravilloso de sol y tú tienes una tormenta en la cabeza. ¿Por qué tienes una tormenta en la cabeza? Porque has conectado y conectas con muchas cosas negativas. Entonces, claro, aquí ya no solamente tienes un trastorno de ansiedad, sino que tienes un trastorno de ansiedad y muchas veces, como sabéis, eso acaba desembocando en un trastorno depresivo, ¿vale? O un estado de ánimo alterado. Entonces, ¿qué hace la técnica? Lo primero hace es detectar, ¿no? Detecta cuanto antes que te estás rayando. Ojo que se te va, que se te va de tu control. Una vez lo detecta, lo que hace es detenerlo, pues se llama detención. Detiene, stop, para, como la policía, te detiene el pensamiento. Al principio es un poco mecánico, como todo, como conducir, como ir en bicicleta. Al principio te sientes un poco torpe, pero si lo practicas, rápidamente lo coges. Y una vez lo detienes, además la técnica lo que hace es espaciar esos pensamientos, con lo cual algo que te venía intenso y muchas veces al día a la cabeza, de repente tú lo detectas, lo detienes y además consigues un poco espaciarlo, ¿no? Por eso el mindfulness es como paremos, abramos un poco todo, descarguemos la mente y sigamos. Bueno, esta era un poquito la idea de explicaros, ¿no? En una hora más o menos que nos dan o que nos han dado, explicaros cómo veo yo la ansiedad de una forma sencilla explicada, qué mecanismos fisiológicos hay detrás. No es tan sencillo, no es solamente dar aquí tranquimacin o transilium o diazepam o dar una pastilla. No es tan sencillo como aplicar una técnica específica, sino aplicar las técnicas que esa persona, esa personalidad, esa raíz del problema requieran, darle una intensidad suficiente y a partir de ahí educar al paciente y bueno, llevarlo a su puesto de solución. Yo siempre digo que tener un trastorno de ansiedad es una excusa perfecta o un pretexto perfecto para aprender esa persona a cómo funciona su cuerpo, a resolver un problema y sobre todo a futuro a prevenir, porque cuando conocen su funcionamiento, previenen otros problemas y previenen otros problemas de ansiedad. Entonces, por eso la gente, yo creo que se está dando cuenta, está acudiendo en masa, primero por necesidad y segundo porque afortunadamente ven que somos profesionales que les podemos ayudar. Y a toda la gente que estéis aquí, que os estéis empezando a dedicar, que os queráis dedicar al tema de la psicología, tenemos muchísimo trabajo. Creo que lo veis y lo palpáis a nivel ambiental, como hay mucha gente pues, con problemas de ansiedad y otros problemas, que cada vez acuden afortunadamente más al psicólogo y que nos van a ser muy exigentes y nos van a requerir un conocimiento de lo que les pasa y una solución a lo que les pasa. De vosotros dependerá formaros bien, de todos depende formarnos bien, acumular experiencia y, bueno, cada día un poco superarnos más si cabe, ¿vale? Esto es un poco lo que yo quería explicaros. Aquí os he puesto una imagen que me gusta es un minuto de silencio. La imagen se ve muy mal porque eso es un minuto de silencio del día. No sé si sois de aquí de Valencia, los que estáis conectados, sois del resto de España o de fuera, pero aquí en Valencia hubo un accidente de metro muy significativo, murió mucha gente en un accidente de metro. El hospital más cercano a la boca de metro donde pasó esto era el Hospital General en el cual yo estaba trabajando, he trabajado ahí 12 años, y ese día yo estaba en el hospital trabajando y todos los familiares acudieron a, a buscar a su familiar, ¿no? a su víctima del accidente al hospital. Y fue un caos, un absoluto caos. Yo estaba pasando consulta y tuve que dejar la consulta y me fui a urgencias y como pudimos activamos un protocolo de lo que se llama psicoemergencias, ¿de acuerdo? Venía gente que había perdido a sus 2 hijas o que sus 2 hijas iban en el vagón de metro
y que no sabían si estaban muertas o no. Después de estar parte de la mañana y toda la tarde allí, nos fuimos también un grupo de psicólogos, solo 3 psicólogos, para un montón de víctimas, a una capilla, digamos, de reconocimiento de cadáveres que se activó, porque en el hospital pues ya los que estaban, pues, algunos habían muerto, otros estaban, bueno, operándose, otros, bueno, estaban en sala, pero venía la fase más dura, que era la noche, y era reconocer los cadáveres y confirmar la muerte de ese familiar, y algunos cuerpos estaban irreconocibles. Sin comerlo y sin beberlo yo me vi activado ahí, había empezado a trabajar 8 de la mañana y a las 12 de la noche estábamos en lo que eran los juzgados de Valencia por inaugurar como capilla asistida, ¿no? Entonces el médico forense daba los resultados, leía las pertenencias personales, imaginaos el ritual, hemos encontrado esto, esta medalla, este mechero, este no sé qué, esta camisa, esto, bueno, y los padres, imaginaos cómo se ponían los padres, los maridos, los familiares. Luego les hacían un test de saliva para un test genético y luego por último bajábamos nosotros, porque muchos de ellos se desplomaban, a hacer el reconocimiento de los cadáveres. Y con todo eso, si eso todo cuadraba, se decía, certificamos la muerte de su hijo o de su hija. Y el forense salía cagando leches de la consulta y nos dejaba a un psicólogo o a 2 como mucho, con 3 o 4 familiares. La experiencia fue absolutamente, profesionalmente brutal. Esta foto está hecha al día siguiente, cuando yo volvía por mis cosas al hospital, porque yo he salido del hospital zumbando para ayudar a toda esta gente. 24 horas después, sobre las 9, 9 y media de la mañana, roto de la experiencia y muerto de cansancio, llegué al hospital y hice esta foto con un móvil, como se ve, de baja calidad. Y estaban todos alrededor de la zona central del hospital, familiares y médicos, haciendo un minuto de silencio. La imagen, y más viniendo de lo que yo venía, impactaba y cortaba. Y esa foto la pongo no por eso, sino porque ese día, sin pretenderlo, sin saberlo, sin nadie anticiparlo, los médicos, los facultativos, las enfermeras, los psicólogos, todo el personal, incluso voluntarios, hicimos un trabajo descomunal, súper coordinado y súper en equipo, porque no había otra. Entonces yo me gusta acabar las charlas con esta imagen de si nos unimos, si nos formamos, si compartimos conocimiento, si nos ayudamos, daremos un servicio de mucha calidad. Y hay mucha gente ahí fuera, y yo me incluyo, que necesitamos ayuda. Hay un montón de gente que necesitamos ayuda. Entonces, vamos a formarnos bien. Esto yo creo que es una oportunidad, estas charlas tenéis que aprovechar. Y nada, con esto termino, ¿vale? Simplemente daros las gracias por estar ahí. Ahora vemos un poquito, unos minutos en el chat, si queréis, lo que habéis apuntado. Y nada, ahí tenéis un poquito la web si queréis mirar alguna cosa, tenéis nuestro Instagram, tenéis ahí el podcast que os he dicho y bueno, está mi nombre por ahí. Y nada, cualquier cosa estoy a vuestra disposición, ¿vale? Voy a dejar de compartir y voy a mirar el chat a ver qué habéis puesto por ahí y si no abrimos unos minutillos de lo que nos autorice aquí a EPSIS, unos minutillos de... A ver un momentito que me centro yo con el Zoom. Bueno, vale, voy mirando yo el chat. Si queréis ir preguntándome cualquier cosa, podéis, no sé si ahí está la opción de levantar la mano o simplemente entráis en acción y si no, que nos dirijan desde aquí, desde EPSIS. Yo voy leyendo el chat por ver qué habéis puesto. También podéis comentar qué os ha parecido, podéis criticar la charla, en fin, podéis hacer las observaciones que consideréis oportunas, ¿eh? ¿Vale? Soy todo vuestro, si queréis. Aprovecharos ahora, ¿eh? He ido un poco deprisa, se ha entendido, porque quería contar mucho. Me han dado una hora y yo tiendo a enrollarme. ¿Algún feedback, por favor? Vale, vais contestando por aquí por el chat. El anonimato del chat os da más. Vale. Nada, yo espero que os haya gustado. Sobre todo es abriros un poco boca, ¿no? Abriros esta visión de que a veces nos enseñan muchas técnicas, pero perdemos perspectiva de que en el cerebro está pasando todo lo que está pasando, ¿no? Muchos neurotransmisores se activan, qué fibras se ponen en marcha, el eje hipotálamo hipofisario, por qué la frecuencia cardíaca se activa. Es decir, hay toda una correlación físico, cognitivo, emocional que tenemos que entender. Y cada vez, insisto, los pacientes van a ser más exigentes con nosotros. Vamos a tenerles que explicar mejor qué les pasa en su cuerpo, en su cerebro, en sus emociones. Y cuando esto lo entienden, si lo explicas de una forma sencilla, se enganchan mejor al tratamiento, ¿no? Vale, pues nada, si no hay preguntas. José, hola. Mira, vemos Sí, una pregunta de Bárbara, bueno, que dice, lo que no señaló fue la diferencia entre el estrés y la ansiedad.
perdón, un momentito, la diferencia entre el estrés y la ansiedad, ¿no? Sí. Vale, y Bárbara lo pregunta. Bueno, yo he explicado antes que el estrés sería como la sobrecarga de trabajo, ¿vale? La gente dice, estoy estresado. Bien, lógico. Bien porque llevas mucha carga de trabajo, muchas cosas, o bien porque llevas pocas cosas, pero te agobias tú muy rápido. Y eso es el estrés. De ahí que haya gente muy estresada con poca carga y gente muy o poco estresada, ¿no? Pero eso es una cosa. Normalmente mucha carga de estrés nos lleva a romper nuestra homeostasis y ahí puede aparecer cierto componente de ansiedad. Pero no es lo mismo. Trastornos de estrés son trastornos de sobrecarga, de cuidado. Por ejemplo, ¿quién tiene mucho estrés? Pues, por ejemplo, una persona que cuida, que está de cuidador de un enfermo. Alguien que cuida de un Alzheimer o que cuida de un niño discapacitado tiene estrés y tiene un trastorno de estrés porque está permanentemente en mucha tensión. Alguien que trabaja muchas horas o que trabaja en un sitio muy estresante sufre de estrés, ¿vale? Pero no es un trastorno de ansiedad al uso, porque, insisto, gente muy poco estresada tiene trastorno de ansiedad, entonces habría que diferenciarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿trastornos de estrés se parecen a trastornos de ansiedad? Sí, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Esto es lo que, igual que tener miedo a determinadas cuestiones, si no me limita la vida y si no tiene un impacto significativo, no es una fobia, por lo tanto no es un trastorno de ansiedad, porque miedos tenemos todos, pero no todos tenemos trastorno de ansiedad o trastornos fóbicos, son dos cosas diferentes. José, si ¿Vale? quieres una última pregunta, dice, muchas gracias, José. Bajo tu perspectiva, ¿habrían ciertas personalidades más susceptibles a padecer trastornos de ansiedad que otras? No las habrían, las hay, las hay. ¿Y cuáles son? Pues personalidades mucho más, pues personalidad tipo C, ¿no? Personas que, por ejemplo, se tragan mucho más las cosas y que no nos las comunican o que digamos, no las comunican, no las sueltan, ¿no? Personalidades, digamos, mucho más desconfiadas y más suspicaces, ¿no? Que por experiencias previas pues, están siempre en alerta, quieren que las van a engañar, ¿vale? Eso está bien como alerta, pero como condición de vida es un problema. Entonces, la llamada personalidad tipo C y también personalidades, pues yo digo, ¿no? Muy desconfiadas, suspicaces, con muchos miedos, con traumas un poco infantiles, van a tener más tendencia a esa ansiedad, ¿no? Con baja autoestima, lo he comentado antes, ¿no? Personas con baja autoestima y que esa baja autoestima no se resuelve, van a tener más tendencia a la ansiedad. Personas con menos control de su cuerpo van a tener más, ¿no? Personas más retraídas, más introvertidas, van a tener más ansiedad, ¿no? Personas que se adiccionan a estar pendientes de todo, que no saben decir no, que quieren llegar a todo, que quieren estar pendientes de todo, van a tener más trastorno de ansiedad porque no ponen límites. Entonces, esto va a generar seguramente más problemas de ansiedad. Bueno, pues creo que lo vamos a ir dejando aquí, entiendo, y espero que os haya gustado.